continuamos con Angular básico, esta vez con el enrutamiento. El enrutamiento en Angular es la capacidad de segmentar o dividir nuestra aplicación en múltiples vistas, en donde su renderización se condicionará según una URL asignada a cada una de estas. Según la URL en donde nos encontremos o donde nos redireccione la aplicación, se renderizará el componente enlazado a esta ruta. Además de poder enviar y recibir valores entre rutas según la necesidad y el comportamiento deseado dentro de la aplicación. Este enrutamiento no es obligatorio dentro de Angular, sin embargo es la manera más óptima que tenemos para poder dividir nuestras vistas, nuestro trabajo en componentes, segmentarlo y poder renderizar el contenido según lo que le queramos mostrar al usuario. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestras rutas. Para esto necesitamos del módulo de rutas que debimos haber aceptado su creación al momento de crear nuestro proyecto por primera vez, como lo vimos en el video número 1. Nos va a preguntar si queremos asignarle el Angular Routing. Les recomiendo que sí, ya que es para tener varias páginas, cada uno segmentado por rutas URL dentro del proyecto. Si no lo tenemos, no hay ningún problema. Podemos utilizar el módulo de rutas Routing Module dentro de nuestro App Module. Importándolo como un módulo convencional, le decimos que van a estar las rutas principales y nos recibe un objeto de rutas. Aquí podemos crear una constante del tipo rutas, el cual es un array. Y este objeto, esta constante, se la pasamos al router module y así ya podríamos comenzar a crear nuestras rutas. Algo que deben tener presente es que si ustedes no tienen configurada sus rutas dentro de Angular, él por defecto mostrará la ruta base, que en este caso es el localhost con el puerto que se tiene asignado al proyecto, y el contenido que única y exclusivamente esté en el componente app component HTML. Esto quiere decir que si tienen más componentes dentro de este proyecto y no llaman los componentes o el contenido en este componente en específico, no lo podrán ver en pantalla. Una vez inicien a configurar las rutas, ese objeto, esta constante de rutas, Angular comenzará a basarse en esas rutas para mostrar el contenido. Sabiendo esto, otra configuración o ajuste que deben hacer es que por defecto el proyecto contiene esta etiqueta llamada router outlet en el app component HTML. Esto en caso de que tuviesen habilitadas las rutas desde el inicio. Así que voy a comentar este contenido, que son los componentes que vemos aquí en pantalla. Este router outlet nos va a ayudar o va a ser decisivo para resolver la ruta con un componente. Según la ruta, este router outlet se convertirá en un componente. Así que ahora sí vamos a configurar nuestras rutas. Ahora sí, para crear las rutas, como esto es un array, puedo crear varias. Cada ruta es un ítem dentro de este array. Y dentro de ese ítem me pide varios parámetros, dentro del cual el principal sería la ruta. ¿Qué ruta quiero que el usuario pueda acceder? Y pueden ser el nombre o la ruta que ustedes quieran. Esto es personalizable. Ustedes pueden decir que tienen una ruta llamada botón, por ejemplo, y que cuando alguien acceda a la ruta botón cargue un componente. Recuerden que un componente puede ser un componente simple o puede ser un grupo de componentes, que ya podríamos verlo como una vista. ¿Qué componente quiero que vean? Button component, que es un componente que ya tengo creado. Si guardo mi proyecto, no se va a ver absolutamente nada, porque mi navegador está en la ruta localhost 4200, pero le puedo asignar una ruta slash botón, y al cargar esa ruta me está mostrando el componente que le dije que me mostrara cuando yo accediera a esta ruta. Con esto podemos explicar un poco mejor este router outlet. Básicamente, cuando se resuelva esta ruta, podríamos definirlo como si fuese una secuencia de condiciones. Cuando la ruta coincida con esta condición, me va a devolver este botón, y este botón component va a ser representado aquí donde estaba este router outlet.
Con esto ya simplemente podemos replicar y crear tantas rutas como nosotros necesitemos o queramos. Yo tengo otro componente llamado tarjeta component, así que cuando yo acceda al slash tarjeta me va a cargar el otro componente, pero algo más llamativo sería un componente que contenga otros componentes, una vista más compleja. La tengo y se llama dashboard y es un componente que tiene otros componentes. Así no simplemente muestro un solo componente por ruta, sino al cargar dashboard, este dashboard contiene el componente tarjeta, tiene un título, tiene un botón, tiene más contenido, tiene otro botón. Así que esto ya se podría representar como una vista, que sería lo ideal para utilizar estas rutas. Podemos también asignarle un título al tab del navegador según la ruta que asignemos. Este nombre que tenemos aquí, que se llama tutorial, es el nombre que se le asigna a todo el proyecto porque fue el nombre que yo le puse al proyecto de Angular. Entonces siempre me va a aparecer este título tutorial. Pero si por alguna razón yo quiero que según la URL que el usuario acceda se le asigne un título diferente, lo puedo hacer. Aquí me recibe un parámetro llamado título y aquí puedo decir el título, el nombre que yo quiero asignarle según la ruta en la que esté accediendo. Así también va a ser un poco más intuitivo para el usuario saber en qué pantalla se encuentra, no solo en la aplicación, sino qué ruta dentro de la aplicación está visualizando. Y con esto, como ven, mientras yo esté en dashboard, me aparece el título principal. En la ruta botón me aparece botón, que fue lo que le asigné aquí, y en tarjeta me debería aparecer el título tarjeta. Algo que le puede suceder a un usuario es que intente escribir la ruta, la URL, y la escriba mal, o utilice un botón que está haciendo una redirección obsoleta, es decir, a una ruta que no existe. Cuando él ingresa a esa ruta que no existe, como no la encontró dentro de esta lista de rutas, el sistema o la aplicación automáticamente lo redirecciona a la base de la aplicación, localhost 4200. Además de eso, de que genera un error en consola diciendo que no encontró ese segmento de la URL. Así que podemos corregir este error y podemos condicionar el comportamiento de las rutas en Angular. Por ejemplo, si yo recargo la página en este momento, no me muestra nada. Aunque no me muestre ningún error, no veo ningún contenido. ¿Por qué? Porque el contenido vacío, la ruta vacío, no existe dentro de mis rutas. Tengo que sí o sí ingresar a botón, a tarjeta o a dashboard para ver algún componente. Esta situación la podemos controlar porque nosotros queremos que el usuario acceda a la base de nuestra aplicación, a nuestra URL, cuando esté publicada, www.miaplicacion.com, y sin importar que el usuario no escriba ninguna subruta, ninguna ruta, le muestre algo. Para esto yo agrego aquí lo siguiente: quiero que cuando el usuario acceda a la ruta vacío, es lo que el usuario ya estaba haciendo, pero en este caso se la estamos condicionando, se la estamos ya seteando en la configuración y le estamos generando algún comportamiento. Cuando acceda a la ruta vacío, quiero que me cargue mi componente principal, que en este caso para mí el dashboard es mi contenido principal. Si el usuario accede al localhost 4200, me carga dashboard. Si yo ingreso también a la URL /dashboard, me carga exactamente lo mismo, porque las dos condiciones están cargando el mismo componente. Pero aquí estamos repitiendo de cierta manera el código del componente. Hay una mejor manera de hacerlo para no llamar el componente en diferentes rutas. La idea sería tener solo una ruta por cada componente o por cada vista, y si se va a reutilizar en otras rutas, lo ideal sería redireccionar. Cuando el usuario acceda a la ruta vacío, quiero que lo redireccione a una ruta que yo ya tengo, que sería dashboard. Este redirect to me pide otro parámetro, que es el path match. ¿Cómo va a coincidir la ruta? Es decir, le estoy pasando la ruta literal y completa. Sí, o sea, le estoy pasando la ruta full. Existe otro tipo de parámetro que se llama prefix, pero lo vamos a ver en unos minutos.
Así que de momento quédense con que quiero que se redireccione a la ruta dashboard cuando el usuario accede a la ruta vacío. Así que si le borro aquí la URL, me sigue cargando dashboard, pero no porque la condición me esté cargando el componente, sino porque me está volviendo a redirigir a dashboard. Así que este comportamiento es mucho mejor, porque la misma vista siempre estará reflejada en la misma ruta para el usuario. Así el usuario no tendrá en su mente de que existe un dashboard que puede abrir con la ruta vacío y un dashboard que puede abrir con la ruta slash dashboard. Siempre y la única ruta principal va a ser dashboard. Esto nos lleva a otra condición, pero si el usuario se equivoca o intenta escribir de manera manual una ruta, vuelve y genera el error que les había mostrado, el error de que no la encuentra. Para esto creamos al final de todas las rutas otra condición de redireccionamiento, pero esta vez le vamos a decir que cualquier cosa que escriba el usuario lo redirija a la ruta dashboard. Y es por esa misma razón también que se pone esta condición al final, porque véanlo como si fuese un switch de JavaScript. Primero intenta resolver esta ruta, si no intenta resolver esta, si no intenta coincidir esta ruta, si no llega a la condición final, que sería la condición por defecto, que deja admitir cualquier cosa. Por eso también es muy contundente que la dejen al final. Si la agregan al inicio, cualquier ruta que el usuario escriba siempre lo va a redireccionar y no les va a permitir acceder a las rutas de abajo, ya que siempre ingresaría en verdadero sin importar lo que el usuario escriba y dejaría invalidadas estas rutas. Y si yo escribo de pronto la ruta mal, la escribí mal o ingreso una ruta que no existe simplemente para ver su comportamiento, automáticamente me redirecciona a dashboard. Y estas dos condiciones están redireccionando al mismo lugar, pero cada una puede ir a un lugar diferente. Cuando acceda a vacío quiero ir a dashboard y cuando escriba cualquier cosa puedo enviarlo a tarjeta, por ejemplo. Así que cuando el usuario escriba una ruta que no existe, me gusta llevarlo o a redirigirlo a otro componente, a otra ruta específica. Y más aún, podríamos también, en vez de redirigir, llamar un componente aquí también, pero ese componente sería único y exclusivo de esta ruta cuando no la encuentra. ¿Cuál sería? El not found. En este caso le estamos diciendo a nuestra aplicación que no queremos redireccionar al usuario a una ruta correcta. Queremos decirle que la ruta que está escribiendo no existe, como hacen muchas aplicaciones. Si yo escribo esa ruta que no existe, me va a aparecer 404 not found. Hasta que no escriba la ruta correcta, no me va a redirigir a donde yo necesito. Bien, personalmente me gusta más el comportamiento de redirigirlo, ya que estamos guiando al usuario para que vaya al lugar donde posiblemente él necesita. Y el not found pues le indica que no existe la página, pero deja desorientado al usuario sin saber dónde encontrar, no sé, un menú para poder seguir mirando las opciones que hay, o tal vez deserte de irse de la aplicación porque no encontró la URL escribiendo la URL correcta. Si lo redireccionamos, lo estamos llevando a un punto de inicio ya dentro de la aplicación, y desde ahí, si tenemos un menú, un sidebar, ya el usuario podrá tal vez llegar a la opción que sí desea ubicar ya estando en la aplicación. Otra cosa que debemos saber es que las rutas pueden tener rutas hijos. Me permite asignarle otro parámetro que se llama hijos, que básicamente es una lista de rutas. Se vuelve y se repite esta interfaz de rutas y podemos asignar otras rutas como las tenemos aquí, solo que serán hijos. Por ejemplo, voy a llevarme el mismo componente botón y al acceder al componente dashboard, él me dice que tiene un hijo. Para acceder a los hijos es con slash y el nombre de la ruta, pero para que sean conscientes cómo él renderiza los componentes, como les mencioné, este router outlet, cuando Angular resuelve la ruta, dashboard fue encontrado, devuelve el componente. El componente es reemplazado en este router outlet. Ahora, cuando busca una ruta hijo,
él intenta buscar un router outlet dentro del componente padre, es decir, dentro de dashboard. Donde encuentre ese router outlet, él va a ir a reemplazarlo con el componente. Si vemos aquí el componente dashboard, yo le tengo un router outlet en la línea 15. Por ende, si yo accedo a la ruta dashboard/hijo, en el router outlet que tenga internamente este padre, este dashboard component, va a mostrarme el botón siempre y cuando esta ruta coincida. Este sería el caso, dashboard hijo. Y aquí, como lo ven, me está mostrando el texto que acabo de asignar y debajo está el router outlet, que por ende se reemplaza por el componente que se haya resuelto por la ruta, que sería hijo, que es el botón. Y cada ruta puede tener más hijos de manera infinita. Este hijo puede tener más hijos y aquí yo puedo asignarle, por ejemplo, este componente de tarjeta. ¿Y cómo accedería a esta ruta? Y guardo a /tarjeta. Y no me da error y carga porque existe, pero no estoy viendo la tarjeta. ¿Por qué? Porque él está buscando dentro del componente botón component el router outlet para poder renderizar este componente. Si vamos al componente botón, si le agrego este router outlet y cargo, va a cargar sobre la misma ruta, ahora me carga el componente tarjeta. ¿Por qué? Porque ya encontró el router outlet para ubicar y renderizar este componente que se está resolviendo por la ruta. Y si yo escribo la ruta mal dentro de los hijos, se va a terminar resolviendo o ejecutando esta ruta que dice que me va a cargar el componente not_code_component cuando el usuario escriba una ruta que no existe. Voy a trabajar sobre un solo nivel de hijos para no hacer compleja la situación, pero esto es para que sean conscientes de que pueden tener n rutas desagregadas entre hijos según la complejidad o según el nivel de detalle que necesiten dentro de su aplicación. Estando dentro de la ruta del hijo, voy a crear otra ruta que se va a llamar hijo 2 y va a cargar el tarjeta component. Y simplemente va a intercambiar entre tarjeta component y botón según la ruta hijo o hijo 2. Y esto lo podemos ver representado en el DOM de la siguiente manera. Si voy a mi componente, como ven, aquí está el router outlet como tal que yo les menciono que se reemplaza, está ahí y es la referencia que él utiliza para poder resolver la ruta, y donde esté el router outlet, asignar el componente que le indique la ruta. Como ven, aquí está mi botón 12, que es el nombre del botón, que es el nombre del componente botón. También puedo tener n cantidad de hijos como yo lo necesite. Puede ocurrir otra situación, que yo por exigencia o porque el contenido lo requiere, necesito que siempre que el usuario acceda a dashboard le cargue un hijo, ya sea hijo 1 o hijo 2. Pero si el usuario accede aquí a la URL dashboard en este momento, él carga dashboard sin su hijo. Puedo hacer exactamente las mismas condiciones que hice aquí arriba, pero dentro de los hijos. Por ejemplo, yo le digo que si el usuario accede a la ruta dashboard, pero no escribe ningún hijo, es decir, a los hijos le asigna la ruta vacía, exactamente como está en este momento, dashboard sin ruta de hijos. Cuando pase esto, quiero redireccionarlo a uno de mis hijos, pero aquí ya no asigno la coincidencia de ruta full, sino que es un prefijo, porque estoy buscando dentro de mis otros hijos. Si le digo full, él va a intentar buscar desde el primer nivel, va a intentar buscar hijo desde el nivel 0. Como no quiero hacer eso, ya está en la ruta, simplemente ubíqueme otro hijo internamente. Para esto le digo que utilice pues un prefijo, o que estoy utilizando un prefijo. Al recargar automáticamente la página, dashboard se redireccionó automáticamente a hijo, porque es lo que está haciendo este comportamiento. Si vuelvo y borro la ruta de hijo, él me redirige a la misma ruta hijo. Con esto podemos controlar que si el usuario recorta la URL por error o porque un botón que lo redirecciona está obsoleto, yo le garantizo
que por defecto siempre me cargue algún contenido, inclusive dentro de sus hijos. Y también puedo hacer lo mismo para la redirección de lo que sea. En este momento, si yo escribo una ruta mal dentro de los hijos, él me muestra not found, pero tal vez yo quiera personalizar un poco más ese comportamiento. Puedo asignar esta misma condición de not found, pero ya no lo hago fuera de todo, es decir, ya no actualizo o reemplazo toda la página por el contenido. Lo que hago es permanecer dentro de dashboard y donde va a ubicar el hijo es donde me va a aparecer la ruta not found. Así que carga mi dashboard, pero aquí donde se carga el hijo me aparece not found para decirle que la ruta principal dashboard está bien, pero todo lo que sigue después de esa ruta no ha sido encontrada. Puede ser una manera. En este caso es más común redireccionarlo a una ruta correcta en vez de mostrarle un not found, ya que un not found dentro de un componente, dentro de una vista, no tiene sentido. Así que si el usuario escribe una ruta que no existe, prefiero redirigirlo a un componente hijo que sí existe. Sería como el comportamiento más adecuado. Así si el usuario se equivoca, yo lo guío de manera adecuada, por lo menos a un componente hijo que sí exista. Y de ahí ya él trate de ubicarse a la ruta donde quiera llegar. Hasta este punto hemos accedido a las rutas a través de la URL escribiéndola manualmente. El usuario no debería hacer ese tipo de cosas y nosotros tampoco. Además, hay una manera de redirigir al usuario a través de acciones, ya sea los clics que haga en algún menú o en algún botón correspondiente. Para esto voy a ir a este botón que se llama página 2, que está dentro de mi dashboard component, y en este botón, y no necesariamente debe ser un botón, puede ser un link, un div, cualquier elemento HTML, yo le puedo asignar el siguiente atributo o la siguiente acción que se llama router link, que es propio de Angular. Y este router link recibe la ruta que quiero acceder. Por ejemplo, aquí estoy en dashboard hijo, así que quiero que cuando le den clic a esta ruta que se llama página 2, que la voy a llamar hijo 2, me cargue dashboard slash hijo 2. Inmediatamente puedo segmentar la cantidad de niveles que yo quiera con los slash y él ya automáticamente va a resolverlo. Estoy en el hijo 1 y le digo hijo 2. Como ven, me acaba de reemplazar el botón por la tarjeta porque es tal cual como está asignado en nuestra condición de ruta. En el dashboard, en el hijo 2, necesito la tarjeta. Y no solo puedo hacerlo con los hijos, puedo hacer cambiando de ruta. Ya no quiero que cargue un hijo 2, quiero que directamente me lleve a otra página. Ya tengo el componente que es dashboard 2 y es dashboard 2 component. Así que cuando el usuario le dé clic a este botón me va a llevar a la página 2 como estaba allí, página 2. Si le doy clic me lleva a dashboard 2, pero ocurre un error porque la ruta la asigné mal. Si regreso y le doy clic a este botón me lleva al dashboard 2, solo que este dashboard 2 tiene sin contenido y este dashboard 2 puedo hacer que redireccione a la página 1 utilizando el mismo router link y le digo que vaya a dashboard. Y entre las páginas se estarían redireccionando. Me lleva a la página 1 y este me lleva a la página 2. Perfecto, ya puedo redireccionar el usuario a través de clics o si de pronto da clics dentro de ítems de algún menú. Ya vimos cómo redireccionar al usuario si el usuario da clic en algún elemento HTML, pero también nos gustaría manipular esa redirección o controlarla a través del código de TypeScript, ya sea no necesariamente cuando el usuario da clic, sino cuando se resuelva alguna función, nosotros automáticamente redireccionarlo para que se complete el flujo de nuestra ejecución, lo podemos hacer. Para esto, en nuestro componente debemos inyectar la dependencia router, inyección de dependencias que vimos en el video anterior, escribimos el nombre que queramos y de tipo router de Angular. Tengo una función aquí que se llama redirect, vamos a utilizar este servicio router, le vamos a decir que quiero navigate y escribimos aquí la ruta y exactamente igual que el router link. Aquí quiero que el dashboard me redireccione a dashboard número 2. Lo mismo hago en el otro componente, en el dashboard 2, inyecto la dependencia y la función redirect quiero que me lleve a esta ruta dashboard. Así que cambio el comportamiento para que ahora el botón, cuando le den clic, llame a esta función. Y aquí también cuando le den clic a este botón,
haga la redirección a través de la función. Vamos a la página 2 y la página 2 vamos a la página 1. Es exactamente el mismo comportamiento, pero la diferencia es que aquí estamos haciéndola desde nuestro código. Algo más que yo puedo hacer con las rutas es transmitir valores, enviar información. ¿Cómo lo puedo hacer? De dos maneras esenciales. La primera, posiblemente lo hayan escuchado, son los query params, que no son propios como tal de Angular, sino de las URLs en sí. Y los query params se caracterizan primero porque son opcionales. Si yo quiero escribir query params en mi ruta, yo puedo escribir el símbolo de interrogación, de cierre de interrogación. Luego escribo el nombre de mi valor, de mi variable, por ejemplo nombre, el valor que le voy a hacer asignado, Pepe. Si quiero enviar más variables consecutivas, después de la primera variable, puedo comenzar a enviar el ampersand para decirle que son otras variables. Ampersand, ¿cuál es mi otra variable? Podemos verlo así como variables, apellido, y esa variable va a tener el contenido Pérez. Y así sucesivamente puedo ir agregando más variables con valores. ¿Cómo los leo y cómo los envío sin necesidad de escribirlos manualmente? Vamos a ver primero cómo enviarlos. Y vamos a ver cómo enviarlo desde el método routerLink. Cuando el usuario le dé clic a un elemento, agrego otro atributo que se llama queryParam. Y aquí, como si fuese un objeto convencional de JavaScript, escribo los parámetros que quiero enviarle. La variable nombre, que es una variable que tengo aquí en el TypeScript que se llama nombre y contiene a Pepe. Y además quiero otro atributo, otra variable que se llame apellido, que contenga el valor Pérez. Y así tantas variables como yo quiera, como un objeto de JavaScript. Al hacer esto, si yo regreso al dashboard, el dashboard principal me va a redireccionar al dashboard 2 y le va a agregar estos query params a la ruta. Y como lo ven, ya acaba de agregar estos query params. ¿Cómo los envío? Desde el TypeScript, desde el código del servicio router. Lo puedo hacer agregando el objeto que se llama query params y recibe exactamente lo mismo, un objeto de JavaScript convencional. Aquí voy a cambiar los valores, voy a escribir nombre, pero ya no lo voy a llamar Pepe, sino Carlos, y apellido. E igual, no necesariamente debo enviar los mismos parámetros, son opcionales todos los que yo quiera enviar. Me redirecciona a la ruta anterior y aquí tengo mis parámetros, nombre Carlos y apellido otro. Y ahora sí, ¿cómo los leo? Desde aquí, por ejemplo, desde el onInit, voy a implementar el onInit aquí también, ciclo de vida que vimos en Angular. Y para esto voy a inyectar otro servicio. Voy a inyectar un servicio de tipo, lo llamé route porque es similar, solo que este se llama activate route, que sería la ruta que se está cargando en este justo momento. El router sería para manipularla y este sería para leer la ruta actual. Y cuando el componente inicie, lo que voy a hacer es a ese servicio root leer los query params y suscribirme a ellos para recibirlos y ejecutar algún comportamiento deseado. Como que voy a cambiar esto que se llama contenido importante con lo que me llegue por el query params. Voy a crear una variable contenido y ese contenido es el que va a recibir mi componente, el que está mostrando el texto contenido importante. Los inputs los vimos en el primer video de la creación del proyecto de Angular. El por defecto contenido no tiene nada, por eso no está mostrando nada, pero de mis query params yo quiero que contenido sea igual. Voy a nombrarlo aquí params. El subscribe lo vimos en el video anterior de observables de servicios y voy a leer lo que contenga params, pero quiero leer exactamente un atributo en específico. Quiero leer el atributo nombre, así que le puedo decir que busque nombre dentro de ese objeto de parámetros que me va a llegar. Como ven, pues ahora la variable contenido tiene lo que contiene esta variable nombre, que lo que tiene es el nombre Carlos, por ende me está mostrando Carlos. Y así de manera dinámica yo puedo enviarle otros valores u otro contenido desde una ruta anterior y aquí me va a mostrar ese valor que estoy enviando desde esa otra ruta o desde ese otro componente.
esta transferencia de datos es pública a través de los query params y deja a que el usuario pueda manipular y enviar lo que quiera a través de estos parámetros. Si yo aquí cambio el valor, pues el contenido que se estaba mostrando según ese query param también está cambiando. Y esta segunda ya es propio de Angular, que es el param en la ruta de Angular. Pero este es un poco más restrictivo y menos flexible que los query params, ya que solo permite un solo valor, una sola variable por ruta, y ese valor solo puede ser leído por el componente al cual pertenezca esa ruta. A diferencia del query params, que es opcional, puedo enviar tantos como yo quiera y desde cualquier parte, desde cualquier componente, yo puedo leer los query params de la URL donde me encuentro. ¿Cómo le digo a Angular que quiero enviar un parámetro en esa ruta? En la ruta donde ustedes hayan elegido, agregan el slash y agregan 2 puntos. Esto le indica a Angular que eso va a ser un parámetro y no lo confunda con el nombre de la ruta en sí. Sin yo hacer nada y guardar, mi ruta va a duplicar hijo. Como ven, tengo hijo slash hijo, porque como este parámetro es sí o sí obligatorio, como no se le envió, él automáticamente va a replicar el valor justamente anterior, que es la ruta hijo. Pero esto también podría confundir al usuario pensando de que es una subruta dentro de hijo llamado hijo. Así que tengan mucho cuidado cuando utilicen este tipo de comportamiento, este tipo de parámetro, teniendo seguro de que sí o sí su ruta necesita ese parámetro y pues que garantice que siempre se le envíe. Bien, y ahora, ¿cómo lo leo? Como solo puedo leerlo desde el componente objetivo al cual pertenezca la ruta, tengo que ir hasta el botón component, en su constructor inyectar la dependencia, la misma que utilizamos para el query params, que es activate root. Y en el engine init de este componente, cuando inicialice, voy a comenzar a leer los parámetros o ese parámetro. Así que me suscribo a los parámetros. Y va a ser de tipo any. ¿Cómo lo leería? Llega como un objeto de JavaScript, así que sería params y dentro de él busco el ítem o parámetro ID. Si guardo, me está llegando información del parámetro hijo porque no le estoy enviando ningún valor y él automáticamente me envía la ruta justamente anterior. Si le envío 1, pues ahora el parámetro tiene el valor 1 y así puedo enviar pues un código como tal que se utilizaría como para generar una petición y mostrar un formulario según ese ID.